a todas y a todos y todes, yo soy Ángel Candia y tengo el inmenso privilegio de estar en este espacio de Love for All, este lugar donde buscamos conversar con libertad sobre los temas de interés para la comunidad LGBT. Hoy estamos en su tercera edición y como podrán ver estamos haciéndolo a través de plataformas digitales, pero trayendo un montón de conferencias, paneles y conversaciones como la que ahorita me encuentro con Hilda Telles Lino. Ella, rapidísimo se las presento, aunque no necesariamente necesita una presentación. Ella es abogada y maestra en Derechos Humanos y Democracia, defensora en derechos humanos, feminista, lesbiana, activista por las familias diversas, la igualdad y contra toda forma de discriminación y violencia de género. Actualmente ella es titular de la tercera visitaduría general de la CNDH. Hilda, no sabes el gusto y lo contento que estoy de poder conversar contigo. Vamos a tratar de abordar un tema padrísimo y es tratar de dibujar hacia adelante cuál es este camino hacia el reencuentro en el México post-pandemia. Hilda, bienvenida. Hola Ángel, qué gusto y estoy muy feliz de participar nuevamente de la invitación de estar en este espacio de Love for All. Es maravilloso poder compartir con todas y todos, que me den la oportunidad de hacerlo, estar juntas y bueno, pues vamos a dialogar sobre esto. Me parece padrísimo. ¿Qué nos espera en nuestro México? ¿Qué nos espera en nuestra realidad después de la pandemia? Exactamente, y ¿qué te parece si arrancamos un poquito para poder, pues más o menos imaginarnos qué viene? ¿Por qué no hacemos un diagnóstico de qué había en el México pre-pandemia, ¿no? O sea, ¿dónde estábamos como país, como sociedad, en los temas que nos interesa, por supuesto, a la comunidad LGBT, a lo mejor en tema de materia de salud y sobre todo de la violencia que se vivía, sí, por supuesto, en contra de las personas LGBT, pero también me gustaría aprovechar que te tenemos a ti en este espacio y hablar un poquito, porque si te acuerdas, nos cae el encierro, para quienes tuvimos el privilegio de mantenernos en el encierro, nos cae la pandemia poquitito después del 8 de marzo. Entonces, este momento en el que había esta sensación de que estábamos arrancando, dándole a un tema que llevaba mucho tiempo conversándose, pero que empezaba a tener visibilidad, mucha más visibilidad, que es la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿por qué no platicamos un poquito sobre esto para ver dónde estábamos antes de que nos cayera la guillotina en este tema? Claro, mira, yo creo que es muy importante saber cómo estábamos, cómo estaba en general a nivel global, a nivel regional y en México. Creo que el último año sobre todo se había incrementado mucho situaciones de violencia, también esto hace evidentes situaciones de desigualdad. Creo que 2019 fue un año muy importante, por ejemplo, en temas de la denuncia y la exigencia sobre la violencia de género, ¿no? Y con eso hablamos de defender todas las violencias, pero particularmente esta que se estaba viviendo contra las mujeres. A raíz de una serie de eventos se empiezan una serie también de manifestaciones fuertes, porque ya también había un cansancio histórico de hacer las cosas como pues en paz, en tranquilidad, de manera pues no tan exigente. Entonces también ahí las mujeres, pero acompañadas de muchos, no solamente las mujeres, muchos espacios, decidimos también tomar este reclamo en relación con la violencia que se estaba viviendo. Y sí, la verdad es que se subió de tono la exigencia, pero porque era necesario, era de verdad necesario hacer evidente todas las formas de violencia que se estaban viviendo. Entonces, un poco en el tema de la violencia de género, ahí nos encontrábamos, cómo se estaba viviendo en estos espacios, cómo también la reproducción de la violencia en los hogares era gravísima. El espacio donde tendríamos que sentirnos todas las personas seguras era donde se estaba dando esta violencia y se estaba reproduciendo. Eso en el tema de la violencia, pero también en otros aspectos, por ejemplo, en las situaciones de discriminación, pues también observamos que todavía sigue siendo un desafío constante el esquema de la discriminación que se vive en muchos espacios. La que vivimos a manera social,
también a manera estructural, institucional, que todavía, a pesar de que hay leyes, a pesar de que hay instituciones que trabajan duramente y trabajamos, pues yo ahora hablo también un poco desde donde estoy, trabajamos duramente por combatir desigualdades, discriminación, violaciones a derechos humanos, todavía no es suficiente, todavía hay que dar un arranque muy fuerte y muy pesado para poder ir revirtiendo todas estas circunstancias. Entonces nos encontrábamos con un espacio con desigualdades, con un espacio con violencia, con un espacio con discriminación, con un espacio donde además ahí es donde se agrava en el tema de la presentación de la pandemia las situaciones de acceso a la salud. Todavía es uno de los grandes pendientes en la agenda nacional, el acceso igualitario a la salud. Y hablamos en todos los aspectos, a la salud también con un enfoque de género, también a la salud vista desde la manera más integral, no solamente la salud como la ausencia de enfermedad, sino la salud en todos los espacios, la salud de todas las formas, para que podamos vivir de una forma integral, para poder vivir de una forma, pues, plena en todos los sentidos. Entonces, ahí también era uno de los grandes espacios pendientes. Entonces, así nos agarra la pandemia. Y la pandemia en el mundo, además, Ángel, no tiene prevenido a nadie en el mundo. No es un tema solo de México, que, híjole, la hicimos mal, o lo estamos haciendo mal, o veremos resultados catastróficos. La verdad es que a nadie en el mundo agarra prevenida esta pandemia. O sea, es algo que sobreviene de manera muy rápida en distintos países. Quizás acá tuvimos un poco más de tiempo para amortiguar en algunos espacios. Quizás se intentó, quizá no fue del todo eficaz, pero bueno, el caso es que nos va agarrando y más bien se va resolviendo en el momento y en el camino todas estas circunstancias. Entonces, ¿qué pasa ya cuando tenemos encima esta emergencia sanitaria en nuestro país? Ya cuando se empiezan a dar los primeros avisos de fase 1, fase 2, fase 3, ¿qué es lo que nos empezamos a entender? A mí las primeras cosas que me preocupaban muchísimo es, por ejemplo, la aplicación de reglas generales, ¿no? Por ejemplo, el quédate en casa. Aplicado de manera general como una política para revertir la pandemia, bueno, pues claro, quizás era el ideal, pero no todas las personas en nuestro país tienen o tenemos la oportunidad de podernos quedar en casa. Algunas por la naturaleza del trabajo que se desempeña, pero otras porque la necesidad y el vivir al día es importantísimo. Entonces también cuando hacemos esta aplicación de medidas de quédate en casa y entendemos el contexto de nuestro país, que es un contexto con grandes desigualdades, grandes asimetrías, pues sí, era una situación de preocupación. Otro aspecto era el incremento de la violencia. ¿Por qué? Y aquí quiero referirme a dos grupos de población muy particulares, como son las mujeres y las poblaciones LGBTTI. ¿Qué hacemos cuando les decimos quédate en casa? Cuando la casa desafortunadamente pasa a ser el primer espacio donde la familia, donde alguien muy cercano a ti te violenta, donde todo el tiempo hay una recriminación por quién eres, por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por tu expresión de género, por ser mujer. ¿Qué iba a pasar cuando el confinamiento nos iba a obligar a permanecer en esos espacios? Y además, algunos espacios que por sus propias características, su propio terreno de ser muy pequeño, claro que iba a fomentar muchísimo más la situación de violencia. Entonces, ahí me parecía fundamental un esquema de preocupación. Oye, mira, qué bueno que arrancamos y gracias por dar también esta entrada porque me parece bien interesante. Primero, para las personas LGBT que nos están escuchando, creo que es bien importante, ahorita hablabas del tema, hablábamos al principio de violencia de género.
creo que es importante porque muchas veces, y yo lo vi en el discurso y en la narrativa que se construyó un poco en redes sociales sobre todo, de por qué las personas LGBT les tendría que interesar el tema de violencia de género. Y quiero detenerme un poquito porque justamente, y corrígeme si me equivoco, pero justamente tenemos que hacer mucho énfasis que las violencias que vive la población LGBT tienen su origen en la violencia de género. Y entonces a ti que nos estás escuchando ahorita, te interesa justamente por eso. Es decir, viene sus raíces, las violencias, las LGBT-fobias, vienen justamente porque de este constructo social que tenemos alrededor del machismo, de la misoginia y de un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa, como bien decías ahorita, cuando viene esta invitación que además primero se planteó como una invitación, luego como una regla medio general, como decías ahorita, de quédate en casa, ¿no? Y para la inmensa mayoría de las personas, esta invitación resultaba pues algo muy natural. Pues sí, pues me quedo en casa, no me gusta porque me gusta estar afuera, me gusta tener libertad para salir, pero estoy en casa. Porque asumimos que la casa es ese espacio, ya sea porque vives con tu familia o porque vives con las personas con las que tú seleccionaste vivir, si es que eres adulto o adulta, pues asumimos que es un espacio pues donde cuando me iba mal, pues ¿qué pasa cuando me van mal en la calle o en la chamba? Pues llego y regreso a la casa y cuento que me fue mal. Y entonces es donde mi mamá o mi papá me recibían si yo perdía el partido de básquetbol cuando era chico, ¿no? Entonces, asumimos que es este lugar seguro y donde se nos respeta, valida y reconoce. Sin embargo, como bien lo decías, justamente la realidad para muchísimas personas LGBT y todavía más en el caso de las mujeres, y por eso hacía énfasis al principio con el tema del 8 de marzo, no es su realidad. Justamente es un espacio donde normalmente no se les reconoce, no se les valida. Y sobre todo esa costumbre que la mayoría de la población tiene de que es un lugar donde además se les celebra. Es decir, celebra que existen, porque tu mamá te voltea a ver con una sonrisa cada que entras a la casa. Pues las personas LGBT no necesariamente enfrentan una realidad tan como lo es, como se apercibe de manera común. Entonces, qué compleja situación esta invitación de irnos a la casa y lo que todo esto que empieza a efectuarse en una suerte de efecto, como de efecto dominó para las mujeres. Hago este ejercicio y ya con esto termino esta intervención. Hago este ejercicio y de a cada rato pensando en las mujeres que el 8 de marzo, por esta sensación que se vivía en el ambiente, muy probablemente confrontaron y se le pusieron a frente a su agresor, ¿no? Y 3 a 4 días después, o una semana después, se vieron encerradas otra vez con esa persona a quien se habían enfrentado. Qué compleja situación que nos tiene que llevar necesariamente a reflexionar sobre esta supuesta normalidad que dábamos por dada, ¿no? Efectivamente, algo que tú decías sí es bien importante decir, no podemos separar la lucha contra la violencia de género de también el reclamo de los derechos de la población LGBTTI, porque efectivamente esta situación tiene que ver muchísimo con el sancionar lo femenino, el sancionar el ser mujer. La violencia de género está muy clara. Por ser mujer te violentan de manera permanente en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el ámbito social. Pero cuando lo analizamos a la luz de las poblaciones LGBTI también, lo que nos deja ver es como si el hombre renunciara a ser hombre o a esa masculinidad construida de manera tóxica y de pronto porque quiere ser mujer o porque le gusta a alguien de su mismo sexo. Y por eso incluso la violencia contra las mujeres trans es mayormente recrudecida y es donde encontramos las cifras más altas de crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, en este caso transfobia. Es donde encontramos las cifras más altas porque justo pareciera que renunciaron al ser hombre y querer ser una mujer. Y es una violencia impresionante. Entonces, sí me gusta esto, que no lo separemos, que podamos entenderlo en este análisis
como para el contexto de manera general. Y ahora eso, ¿cómo lo encontramos y cómo lo enfrentamos dentro de los hogares? Ahora ya no es que podías tener la libertad a lo mejor de ser tú misma o tú mismo, saliendo de tu casa, yendo a tu centro de trabajo, a la escuela, con tus amigos por las tardes, las noches, el poder ir a un espacio donde tu identidad la puedas vivir de manera libre. Ahora no, ahora tenías que vivirla en confinamiento, con lo que esto originaba para la persona que lo estaba viviendo en el interior, pero también a las familias, ¿no? Entonces, resultaba esto muy complejo. Y otra de las cosas que nos llama mucho la atención durante esta parte de la pandemia es la aparición, por así llamarlo, de nuevas formas de discriminación. Sabes que cuando empiezan estas agresiones a los equipos médicos, a las enfermeras, estos fuertísimos ataques, ya no por otra condición que por trabajar en el servicio de salud y ante el temor irracional de pronto de las personas de creer que por esa simple razón podían ser foco de un contagio. Y entonces estas agresiones que se vivían, pues bueno, resultaban pues de manera grave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vivimos durante la pandemia? Creo que exacerbación de las desigualdades, exacerbación de las violencias, exacerbación de las asimetrías sociales que venimos jalando. Y entonces ahora las tenemos arriba en el hervidero como una nata pesada que tenemos que trabajar para destruir, que tenemos que trabajar para revertir. Y ahí es un compromiso que tiene que ser desde el Estado, desde las instituciones públicas, pero la escuela, pero las familias, pero también el entorno y el espacio social. Eso es fundamental. Es fundamental poder ahí hacer todo lo que sea necesario para poder ir cambiando. ¿Y por qué quiero decirlo así? La oportunidad, el área de oportunidad que nos estamos encontrando ahora es cómo es más evidente o cómo detectamos mayormente todas estas desigualdades, todas estas violencias. Y de verdad, ya no podemos detenerlo un día más. Es decir, hay que hacer todo desde lo social, desde los distintos espacios para que se pueda revertir. Se requiere de verdad un compromiso muy fuerte, un compromiso sobre todo de todas y todos también en lo personal. Porque, mira Ángel, a veces en las instituciones podemos tener un comportamiento que de alguna manera estamos obligadas y obligados por el mandato legal que tenemos que cumplir en cada institución, pero también en lo personal ese cambio tiene que seguir. No puedo ser una mientras estoy en una institución pública, pero cuando llego a mi casa a violentar a mi hija o violentar a mi hijo por su orientación sexual, por su apariencia física, por su identidad de género. O sea, no puede ser así. Entonces, tenemos que en esta oportunidad repensarnos. Y aquí es donde íbamos a abordar cómo este nuevo espacio que tendremos que vivir una vez que se empiecen a reincorporar pues todas las actividades. Si pudiéramos pedirlo como un espacio ideal, tendría que ser uno donde la solidaridad y el reconocimiento de la otredad sean fundamentales en entender que la sociedad es diversa, que la sociedad es distinta, que no puede haber una normalidad unificada como una heteronorma que ya tiene muchos siglos y que nos ha pesado y que la hemos pagado algunas personas. Tenemos que moverla, tenemos que cambiarla. Totalmente. Y mira, Hilda, si quieres un poquito enfocándonos hacia allá, o sea, a la parte del reencuentro, creo que lo interesante de la contingencia y de los efectos de la pandemia, justamente es que creo que hay dos cosas que quiero rescatar de lo que dijiste. La primera es lo evidente que se vuelve algo que para mucha gente era una realidad, pero ahorita se volvió tremendamente evidente, ¿no? O sea, ahí está, a flor de piel, estamos viendo todas estas desigualdades, todas estas violencias, lo duro
lo trágico del sistema discriminatorio en su máxima expresión, pero también otra parte creo que también se hizo evidente es para quienes a lo mejor no vivían de forma tan evidente estos procesos de discriminación y de violencia, etcétera, etcétera. Lo que sí también enseñó un poquito la pandemia es que también, aunque tú seas esta parte o parte de esta heteronorma y cumplas con el estereotipo de a quienes normalmente no le va tan mal, pues la pandemia también lo que hizo fue limitarte en muchas cosas, de entrada en tu autonomía y en libertades y un montón de cosas, y te volvió de alguna u otra forma vulnerable. Entonces, esta oportunidad, si las podemos traer a la mesa juntas, lo que podemos lograr, me parece, es primero generar un nivel o una sensación de empatía que pocas veces se logra, y sobre eso empezar a ver que si yo ya vi desde mi privilegio algunas de mis realidades que se vieron violentadas o vulneradas, pues entonces es momento de que empiece a ver a quienes desde otras muchas formas se les violentaba ya desde entonces. Y en este camino al reencuentro, ¿qué hacemos, Hilda? Porque sí es bien importante que esto no se quede, como, y lo decías ahorita, como un tema nada más de reflexión. El tren ya no puede parar, no podemos regresar bajo ninguna circunstancia a la vieja normalidad, y el camino al reencuentro tiene que ser, lo tenemos que hacer de una manera tan consciente y tan clara en los objetivos que nos planteemos, porque si no, porque insisto, no nos podemos dar el privilegio de regresar, ¿me explico? Entonces, ¿hacia dónde vamos, Hilda? ¿Y qué retos son, cuáles son esos lugares en los que tenemos que poner atención de manera muy puntual? Y sobre todo, y con esto concluyo mi intervención, y sobre todo poniendo en algo que tú decías ahorita, en que sí, la chamba de las instituciones es muy importante, el Estado tiene su chamba, las empresas y lo que quieras, pero una de las cosas bien importantes que demostró y evidenció la pandemia es que la persona como individuo importa y importa un montón. No va a haber cambio social si no hay un cambio personal. Así es, esa es la parte donde tenemos que también hacer un ejercicio personal de buscar este cambio, de buscar esta transformación personal, mirándonos en el otro, mirándonos en la otra, reconociendo nuestras diferencias, reconociendo que también parte de la construcción de una sociedad parte de la diversidad, de que somos distintas y distintos. La democracia parte de eso también, en reconocer que cada persona es diferente y que cada persona tiene derecho también a manifestarlo, a expresarlo, a vivirlo, en tanto no atentes evidentemente contra derechos de otras personas, pero hacerlos. Me parece que nos quedan muchísimos retos que podemos tomar desde lo que estamos todavía viviendo. Todavía nos faltan algunas semanas, pero me parece muy importante lo que nos viene. Como retos, ¿cómo vamos a hacer esta incorporación al espacio público nuevamente? ¿Cómo vamos? Es decir, ¿se va a abrir un día la puerta y todos salimos exactamente normal y a vivir como lo habíamos estado pasando? ¿O efectivamente vamos a hacer esta procuración de cuidado distinto? Porque incluso todavía en el marco de que se pueda ir levantando progresivamente la restricción de acudir al centro de trabajo, actividades comerciales, lúdicas, en fin, vamos a estar conviviendo todavía con un virus que va a estar presente. O sea, no hay algo que lo desaparezca, no vamos a salir mañana y desapareció. Entonces, vamos a seguir conviviendo y esa convivencia va a permitir que las personas podamos estar en las mejores condiciones si nos cuidamos y cuidamos al otro. En un sentido muy fundamental, si cuidamos la salud del que tengo enfrente y cuido la mía, vamos a poder vivir de la mejor forma todavía el tiempo que nos falte antes de poder encontrar una vacuna, una cura, un tratamiento, en fin. Esa misma analogía de cuidarme y cuidar al otro para que en conjunto estemos bien, tendríamos que aplicarla también para revertir estas circunstancias de violencia, para revertir estas circunstancias de discriminación, reconocernos que nos necesitamos,
que no puedo ser mi visión personal única a veces desde una posición de privilegio, no es la que tiene que prevalecer. Tengo que entender que hay otras muchas miradas, que hay otras muchas peticiones y que también en esas tengo que mirarlas y también proteger que esas existan. Entonces, sí, en un sentido de cómo podemos incluso generar que podamos estar en este espacio todas las personas y en mejores condiciones, cuidándome y cuidando al otro. Y no solamente hablo de la salud, hablo de todo en lo integral. Sí tendríamos que remirar este regreso, no a esta como a una nueva normalidad, porque igual cuando hablamos normalidad es que ponemos estándares uniformes. Lo que llamamos normal, yo ahí lo he cuestionado mucho, que lo que llamamos normal parte de estándares que alguien ha creado y ha creado bajo los esquemas de su normalidad. Pero insisto, no podemos hablar de la misma. Por ejemplo, en la parte del acceso a las tecnologías, a la información, pues cuando le dicen a alguien, tienes que hacer trabajo en casa, yo me topé con colaboradores que me decían, oiga, pero no tengo computadora en mi casa. ¿Y cómo le exijo que haga trabajo en casa? Ah, caray, bueno, vamos a ver cómo hacemos una adecuación. Pero ¿y quien no tiene ni computadora ni internet, cómo exigimos eso? Entonces, esos son elementos que nos han ido dejando de decir, ah, caray, es cierto, quienes tienen que usar un transporte público en zonas de alto riesgo, ¿cómo van a venir a trabajar en ciertos horarios? Es decir, nos va dejando muchos elementos para poder partir que no puede haber una nueva normalidad, tiene que haber un regreso renovado donde consideremos justo las cuestiones que nos hacen desiguales para poder apuntalar esos espacios y poder ayudar a que se revierta esta simetría. Y entonces, ahora sí, a lo mejor si partimos de una misma estructura, todas y todos, pues podríamos ya hablar de ciertas normas de carácter general, ¿no? Entonces me encanta la nueva normalidad, me encanta más bien como este nuevo retorno donde nos reconozcamos, donde también incluso la reincorporación al trabajo nos lleve a tener una mirada distinta. Creo que también aprendimos en estos momentos a formas diferentes de trabajar, distintos horarios, distintas modalidades, algo que aquí en este país es muy sagrado, son las altísimas horas en una oficina. A veces tú dices, qué buen servidor público aquel que llega a las 8 y se va a la medianoche. Yo diría lo contrario, no es el mejor servidor público, algo está pasando que tiene que ocupar tantas horas. Entonces, nos ha llevado como a optimizar muchas cosas. Algo que también para mí representa un gran reto es vivir sin miedo. El poder salir y vivir sin miedo, inicialmente sin miedo a perder mi salud y que a lo mejor la salud me conlleve a perder la vida. Entonces, poder salir sin miedo, también recuperar esta libertad que teníamos al cruzar la puerta, al poder convivir con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela, en el entorno social, en un supermercado, en el mercadito sobre ruedas, en todos los espacios, cómo tenemos que aprender también a salir sin miedo, porque vamos a tener que recuperar esa salida, porque vamos a tener que hacerlo, porque también las economías tienen que renovarse, las economías también tienen que volver a fluir, y eso solo lo vamos a poder hacer si estamos fuera, si podemos ir al espacio de las compras comunitarias, si podemos ir a la tienda de tu colonia, si podemos ir a hacer consumos locales. Entonces, si tenemos miedo, no vamos a poder salir a poder reactivar esas economías que eventualmente nos vayan haciendo el poder fluir todas en este espacio. Otro de los grandes desafíos también es quedarnos en las buenas prácticas de cosas que se han venido planteando
en muchos espacios y que ahora se tuvieron como una práctica temporal, por ejemplo, en los trabajos, las reuniones a distancia. Yo, por ejemplo, tengo un equipo que está por todo el país, cuando menos en 16 estados tengo personal, y de pronto el pensar que reunirme con ellos hay que traerlos al centro de la ciudad, pues no, ahora las reuniones vía distancia han sido muy eficaces, con pequeños grupos, con el grupo en colectivo. Entonces, eso también nos tiene que ir renovando nuevas prácticas respecto del trabajo, nuevas formas, y lo mismo en las escuelas, y lo mismo en repensar muchísimas otras formas de reunirnos, de vernos. Eso me parece extraordinario. El uso mayormente de estas tecnologías donde se puedan, y donde hoy vimos que no las tienen, ahí es donde hay que ir para que las tengan. Allá hay que ir a fortalecer la tecnología, que haya internet, que haya espacios para que la gente y las personas puedan acceder a esas plataformas. Hoy que vimos quienes no la tienen, tenemos que ir a esos espacios. Totalmente. Y creo que justamente lo que quiero rescatar un poquito de todo esto que venimos platicando tenemos un montón de retos enfrente. Es un montón, que obviamente ahorita nos enfocamos, por supuesto, aquellos que enfrentaremos como comunidad LGBT, pero también aquellos que creo que son importantes recalcar como sociedad en general, que es lo que has venido, un poquito lo que enlistaste ahorita. Me encanta la idea de esta parte de aprender a vivir sin miedo que dices. Lo decías ahorita, miedo no solo a esta idea de enfermarme o de incluso llegar a perder la vida, pero también, y no sé si te ha pasado, esta parte de que de repente salimos al súper y hay esta sensación como que le tengo miedo al otro o a la otra, ¿no? Como que de pronto esta persona se convirtió o sea, la otra persona se convirtió en alguien a quien de repente le tenemos miedo. Y eso va a reestructurar la forma en la que nos vinculamos. Y tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Porque si justamente uno de los diagnósticos que venimos viendo, y lo venimos platicando ahorita, es esta violencia, que normalmente estaba explicada, sí, por supuesto, en violencia de género, pero también, o en temas de género más bien, pero justamente porque vienen de un montón de constructos bastante irracionales. A alguien se le ocurrió decir a alguien algún día una tontería y sobre eso construimos un montón de cosas. Pues ahora con esta parte medio irracional de que el otro aparenta ser una suerte de amenaza para mi salud y la de mi familia, pues tenemos un gran reto ahí, ¿eh? O sea, tenemos que ver cómo nos vamos a vincular con el otro y con la otra para que este reencuentro sea lo más amigable y lo más constructivo, y justamente podamos poner nuestras energías y nuestros esfuerzos en empezar a combatir lo que decíamos ahorita evidenció la pandemia, Hilda. Sin duda, también vivir sin miedo, reconociendo a los demás, la existencia de las demás personas, independientemente de si es hombre o es mujer, su condición económica, su condición social, su apariencia física, su orientación sexual, su identidad o expresión de género, sus características. Tenemos que también quitarnos ese miedo. Efectivamente, no solamente es el miedo a salir y pensar que algo me puede ocurrir todavía por el virus, sino también es ese otro virus que tenemos bien introyectado, que es la discriminación, que es no reconocer al otro, y que desafortunadamente también lo habíamos visto y los últimos meses, pues los discursos conservadores venían apoderándose mucho de eso, de generar ese miedo. Es como si las poblaciones LGBT de verdad estuviéramos pensando que nuestro objetivo es el fin del mundo, y es el fin de las familias, y es el fin de la moral, y es el fin de todo, es el fin del mundo, ¿no? Y para que entonces surja un imperio gay. No hay nada más alejado y más irrisorio. Tenemos que perder también el miedo a la diversidad. Lo único que nos hace iguales, es que somos diferentes, porque todas las personas somos diferentes. Entonces tenemos que perderle miedo a eso también, a la diversidad, que es algo que al contrario tenemos que mirarlo como lo que nos enriquece, lo que nos hace mirar e incluso que nuestras propias características nos va haciendo distintos
y únicos y únicas. Entonces también ahí es el miedo, es no perdernos esa oportunidad de conocer y reconocer a las personas y por sus distintas características, y porque justo aterrizándolo con poblaciones LGBTTI, a veces parte de los discursos que escuchamos es como en este sentido de bondad, no hombre, o sea, no discrimino, yo incluso tengo un amigo que es gay, o sea, y lo quiero mucho, o sea, pero de lejos, o sea, lo quiero, pero de lejos, no lo quiero cerca de mis hijos, no lo quiero cerca de mi familia, no lo quiero cerca de mi entorno, porque me da miedo. Cuando la sociedad empieza a romper esos miedos, cuando empezamos a vivir más en este esquema de reconocimiento de la diversidad, vamos también aprendiendo y vamos también renovándonos. Vamos renovándonos también en amor, vamos renovándonos en convivencia, vamos renovándonos en oportunidades, vamos dando también oportunidades. Por ejemplo, en el ámbito laboral, muchas empresas que incluso de manera intencional dicen, voy por un compromiso a buscar que mis siguientes puestos sea gente de la población trans, gente abierta de la comunidad LGBT, incluso hagamos comités internos para que se visibilice esta población dentro de mi empresa. Cada que una empresa hace algo así, lo único que encuentran es una gran diversidad y una mayor productividad. Y también el que su propia comunidad laboral tenga un ambiente de trabajo muchísimo más respetuoso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y también impulsar, que ese vivir sin miedo también no solamente sea a un virus, que está y que seguramente encontrarán una vacuna. Para lo que no hemos encontrado una vacuna es para la discriminación. Para lo que no hemos encontrado una cura eficaz es para la desigualdad y la violencia. Entonces, trabajemos en ello. Es como nosotras y nosotros vamos reforzando ese cambio y nos vamos reconociendo y nos vamos amando más entre nosotras y nosotros. Justamente, Hilda. Oye, mira, ahorita vamos a tener que cerrar un poquito. Yo creo que me podría quedar platicando las siguientes 3 horas contigo, pero habrá que respetar los formatos. Primero, por supuesto, además de agradecerte esta riquísima conversación y darte oportunidad para una suerte de conclusión o de reflexión de cierre, sí quiero dejar o sea, que quede muy claro algunas cosas rapidísimo. A lo largo de toda esta plática hay varias palabras y frases que te escuché y sobre las que quiero poner mucho énfasis, porque ahorita que hablabas de que en efecto habrá vacuna en su momento contra este virus, que hoy es un virus invisible y sin embargo que reconocemos que existe, no, en efecto no hay esta vacuna para este otro virus, que es este miedo a lo diferente y a lo que no entendemos. Entonces quisiera hacer una invitación usando un poco las palabras que tú usaste a lo largo de la plática, a que nos veamos primero todas y todos y todes frente al espejo y que conozcamos a esa persona que tenemos al espejo o frente al espejo, que la reconozcamos, y una vez que hayamos hecho eso, también hagamos ese ejercicio hacia afuera y de manera horizontal voltear a ver a quienes nos rodean. Primero, por supuesto, con quienes más empatía tenemos casi por naturaleza, porque es con quienes convivimos todos los días, pero también hacer ese ejercicio de voltear a ver y creernos la premisa de que no es, de que no se construye a pesar de la diversidad, sino justamente gracias a ella. Es decir, somos mucho más ricos y mucho más productivos, como decías ahorita, cuando conocemos a quien tenemos enfrente. Después damos ese siguiente paso y lo reconocemos y aprendemos a que, por supuesto que tenemos, nos guste o no, que reconocerlo, respetarle, etcétera, pero también tenemos que invitar a la gente a que demos ese pasito más allá. Y eso es un poquito, antes de darte un poquito ya la batuta para tu reflexión de cierre, es invitarles a todas, a todos y a todes a que imaginemos un mundo en el que no nos dedicamos nada más a respetar a las personas,
sino justamente a celebrar que existen. Porque en la medida en la que veamos eso, podremos entender que somos mucho más ricos y ricas como sociedad que cuando nos limitamos a respetar, o esta palabra espantosa que no me gusta, a tolerar. Entonces, Hilda, gracias por esta un poquito más de media hora. Yo por lo menos lo disfruté tremendamente. Algunas palabras que quieras echarte de cierre para empezar a darle forma a esto. Claro que sí. Pues yo igual, invitar a todas quienes nos están mirando a que este retorno no sea en la normalidad que hemos vivido, que sea un retorno en el que pensemos que nos salvamos si salvamos al otro. Y en este salvar es reconocer todo lo que esa persona es y todo lo que esta persona, uno mismo, también es. Poder hacer este encuadre, esta ecuación, y de eso sacar una convivencia amorosa, una convivencia de respeto, una convivencia de amplio reconocimiento. Entonces, invitar eso, que este retorno sea bajo un esquema distinto al que habíamos venido viviendo, que sea incluyente, que sea más igualitario, que reconozca las diferencias que hay y que respetemos esas diferencias que hay. Entonces, mi invitación sería para poder hacer una construcción distinta, una construcción con una mirada diferente, mucho más solidaria para todas y todos. Pues eso sería como mi reflexión final, y nuevamente agradecer muchísimo estar compartiendo nuevamente este año con ustedes. No, hombre, Gilda, de verdad no sabes cómo te lo agradezco. A mí cuando me dijeron que iba a estar platicando contigo dije, venga, se me hizo. Ojalá podamos coincidir más adelante, y a quienes nos escuchan y tienen la suerte de estar por acá y compartiendo estos espacios, no quiero dejar de invitarles, que ahorita hablamos mucho de justamente las realidades que se evidenciaron para las personas LGBT y la comunidad LGBT, y por supuesto las mujeres, pero también quisiera, y con esto quisiera darle un cierre, invitarle a todas las personas de la comunidad LGBT que también sean capaces de reconocer su propio privilegio. Porque es bien importante, porque aun cuando a veces la pasamos bien, mal en estas realidades, también tenemos ciertos privilegios, y esos privilegios también hay que usarlos cuando se puedan y cuando se detecten. Tenemos que apostarle a construir un México post-pandemia, en el que, como decía Hilda, se construya en función del amor y de los vínculos y de los lazos, siempre reconociendo a quienes tenemos enfrente, reconociendo que tienen un montón de cosas que aportar. Entonces, vamos por eso, busquemos, y creo que con esto ya cierro un poquito, uno de los grandes aprendizajes, Hilda, que yo me llevo de esta pandemia, y es una reflexión muy personal, es la importancia que juega el individuo en el juego colectivo. Hoy tenemos que regresar a eso, justamente, a entender que somos parte fundamental de lo que pasa allá afuera. Eso de que el granito de arena, si lo pones o no pones, no pasa nada. No, sí pasa. Pon tu granito de arena, sal a dar lo mejor que tengas afuera, porque te necesitamos en la construcción y en este juego de lo colectivo para que transformemos y llevemos a la sociedad donde queremos llevar. No podemos darnos el lujo, y ahora sí cierro, de regresar a donde estábamos. Reconozcamos, pues, que la persona es el epicentro de la transformación social. Por ti se empieza, y con eso podemos empezar a construir algo mucho más bonito. Hilda, no sabes cómo te agradezco el que nos hayas acompañado, y por supuesto gracias a Love for All por este espacio, y que sigan siendo muchos años más, porque es algo bien bonito.